¿Sabías que lo que percibimos como sabores es una combinación compleja de estímulos sensoriales, pero solo hay 5 tipos de sabores primarios que forman la base de todo lo que experimentamos al comer? Hoy, en Te lo explico en 5 minutos, te lo desarrollaré de forma muy breve pero concisa para que no queden dudas al respecto. ¡Vamos al lío! El sabor dulce está relacionado con la presencia de azúcares y compuestos como los alcoholes. Evolutivamente, este sabor es clave porque los alimentos dulces suelen ser ricos en calorías, una fuente esencial de energía. Cuando detectamos algo dulce, como una fruta madura, nuestros receptores envían señales al cerebro asociadas con placer y recompensa. En términos biológicos, el sabor dulce activa receptores específicos llamados T1R2 y T1R3, ubicados en las papilas gustativas. Estos receptores no solo identifican azúcares naturales, sino también edulcorantes artificiales como la sacarina o el aspartamo, aunque estos últimos no aportan calorías. El sabor salado es una respuesta a la presencia de sales minerales, principalmente el sodio. Este sabor es vital para mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo, lo que regula funciones clave como la hidratación y la transmisión de impulsos nerviosos. Cuando consumimos alimentos salados, como frutos secos o encurtidos, los receptores en nuestra lengua detectan los iones de sodio a través de canales específicos en las papilas gustativas. El sabor ácido se asocia con alimentos que contienen altos niveles de ácido, como el limón, el vinagre o ciertas frutas inmaduras. Este sabor es una señal de advertencia evolutiva que nos ayuda a identificar alimentos que podrían estar en mal estado o ser perjudiciales para nuestro organismo. Los receptores que detectan el ácido responden a los iones de hidrógeno presentes en las sustancias ácidas. Aunque este sabor puede ser intenso, muchas personas lo disfrutan en pequeñas dosis, especialmente cuando se combina con otros sabores. El sabor amargo es el más complejo y está asociado con compuestos que a menudo son tóxicos en la naturaleza, como los alcaloides. Desde una perspectiva evolutiva, detectar el amargor nos ha ayudado a evitar consumir plantas venenosas o alimentos en mal estado. En nuestra lengua hay al menos 25 tipos de receptores del sabor amargo, conocidos como TAS2R, que son extremadamente sensibles. Sin embargo, no todo lo amargo es peligroso. Bebidas como el café, el té o la cerveza tienen notas amargas que muchas personas aprenden a disfrutar. El umami, descubierto en el siglo XX, es conocido como el sabor sabroso y está asociado con la presencia de glutamato monosódico y aminoácidos como el ácido glutámico. Este sabor se encuentra en alimentos ricos en proteínas, como la carne, el queso parmesano y los champiñones. Un ejemplo muy puntual de este sabor son los snacks, por ejemplo, los Doritos, que son una bomba de glutamato monosódico. Los receptores del umami, T1R1 y T1R3, detectan el glutamato y envían señales al cerebro que evocan una sensación de satisfacción y plenitud. Este sabor es fundamental en muchas cocinas del mundo, especialmente en la japonesa, donde el caldo dashi, rico en umami, es un ingrediente clave. Aunque estos 5 sabores primarios son la base de nuestra percepción gustativa, lo que realmente experimentamos al comer es una combinación de ellos. Además, el gusto está estrechamente relacionado con el olfato y otras sensaciones, como el picante o la textura, lo que enriquece aún más nuestra experiencia alimenticia. Nuestros gustos no solo están influenciados por la biología, sino también por la cultura y la genética. Algunas personas son más sensibles al sabor amargo debido a variaciones genéticas en los receptores TAS2R, mientras que otras
pueden tener una preferencia cultural por alimentos ácidos o umami. Por ejemplo, en Asia, el umami es un sabor muy valorado, mientras que en América Latina, los sabores ácidos y picantes tienen un lugar especial en muchas cocinas tradicionales. Los 5 sabores primarios, dulce, salado, ácido, amargo y umami, forman la base de nuestras experiencias culinarias y tienen raíces profundas en nuestra biología y evolución. Pero cada uno, por separado, cumple un papel esencial, desde proporcionar energía hasta protegernos de peligros potenciales. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. ¡Hasta la próxima!